Amanda Céspedes, neuropsiquiatra infanto-juvenil y académica, desde muy temprana edad se inclinó por la educación en la infancia, siendo su abuela y sus tías su mayor influencia. Hoy, con más de 50 años de trayectoria, destaca su aporte en divulgación científica con temáticas de salud integral, derechos de los niños y desarrollo cerebral de la mente infantil. Amanda Céspedes, en Cuestión de Género. Soy la doctora Amanda Céspedes, neuropsiquiatra infantil de la Universidad de Chile y actualmente presidente de Fundación Educacional Amanda. Yo viví con mi abuela y con mis tías en la ciudad de Antofagasta desde que tenía 11 meses de edad. Y cuando digo yo, en realidad debiera usar el plural, nosotros, porque era mi hermana gemela y yo. Vivimos con la abuela y con estas tías que eran solteras. Varias de ellas eran profesoras normalistas, y nunca más me separé de ellas. Nunca más nos separamos de ellas. Ellas fueron nuestras madres y yo digo siempre que ojalá todos los niños tuviesen la posibilidad de tener en sus vidas varias madres, porque el impacto emocional que tuvieron estas mujeres en nuestras vidas fue extraordinario. ¿No? Teníamos muchas mamás. Teníamos la mamá juguetona, lúdica, que estaba siempre riendo, cantando. Teníamos la mamá que estaba siempre en la cocina preparándonos cosas ricas. Teníamos la mamá que nos ponía límites. Teníamos la mamá que nos creaba la magia de los libros, de los cuentos. Y teníamos un tío, ¿no? Teníamos un tío, el tío Ramón, que hacía las veces de papá. Entonces fue, yo diría, una vida plena, con muchas quizás restricciones en el ámbito económico. Obviamente, yo digo siempre, como buenas profesoras no nadaban en dinero, pero por otro lado, muy ricas en calidez, en sabiduría de crianza, a pesar de que ellas eran solteras. Fue una crianza muy respetuosa, de mucha libertad y de mucho confiar en nuestra capacidad de tomar decisiones y de ser responsables con nuestra vida. Esto lo vinimos a descubrir especialmente en la adolescencia, cuando uno ya se pone más rebelde, ya quiere hacer otras cosas, y ellas estaban allí observando, pero al mismo tiempo con una actitud de muchísimo respeto y de darnos alas, y sobre todo de insistir mucho en nuestra responsabilidad. Siempre nos decían, si usted desea hacerlo, hágalo, pero hágalo con responsabilidad, ¿no? Y fue una crianza centrada en el amor. Yo diría que eso influyó de manera muy determinante para lo que yo hago actualmente, en mi trabajo con niños, en educación y con niños. Siempre suaves, cariñosas, acogedoras, nunca vociferantes, nunca restrictivas, nunca impositivas, autoritarias. Había una de ellas que era más autoritaria, era directora de escuela, pero aún así ella se suavizaba frente a nosotros. Creo que estaban encantadas y maravilladas de esta oportunidad que les dio el universo de ser madres sin haberlo buscado. Dos tuvieron una influencia muy grande, la tía María y la tía Esther. Ambas eran profesoras de la Escuela Normal de La Serena y las acompañábamos mucho a las escuelas donde trabajaban. En el verano, por ejemplo, ellas iban en el mes de enero, febrero, a preparar material a la escuela y nosotros íbamos con ellas y jugábamos en estas escuelas donde no había niños, eran vacaciones y estaba toda la escuela para nosotros y jugábamos con mi hermana a hacer clases, una era la alumna, la otra era la profesora. Nos fuimos impregnando de esta magia de la educación, ¿no? Y bueno, también me enseñaron, y esto es muy importante, cómo debe ser la verdadera educación. Y eso yo no lo voy a olvidar nunca. Es lo que ellas nos mostraron. La huella que nos señalaron es cómo debiera ser la verdadera educación.
Una de ellas ya estaba jubilada y la otra hacía clases en una escuela consolidada en la comuna de Puente Alto y vivíamos en Macul. Entonces, el sueño de ellas era darnos muy buena educación y nos pusieron en un colegio privado de monjas, el Instituto Santa María, pero alcanzamos a estar 2 años nomás allí porque no dieron los recursos. No dieron los recursos, entonces nos sacaron de este colegio, que nos dejó también una huella importante, era un colegio de monjas alemanas, entonces nuestro primer contacto fue con el idioma alemán, y de allí nos llevaron al liceo número 11 de niñas en Macul, y allí terminamos toda nuestra educación, que en esa época eran las preparatorias y las humanidades. Era un liceo de niñas, eran solo mujeres. Teníamos excelentes profesoras, porque eran profesoras que hacían clases a nivel universitario en el pedagógico y además hacían clases en el liceo. Era un colegio muy bonito, con unas salas muy amplias, muy luminosas, a pesar de ser educación pública, y por eso yo soy ardiente defensora de la educación pública, porque bien llevada, la verdad es que genera un impacto educativo enorme, formativo en la persona. Y éramos alrededor de 30 alumnas, y nos llevamos muy bien. Siempre con mi hermana estuvimos juntas en la misma aula. Y eso es interesante porque de un tiempo a esta parte, hará 2 o 3 décadas, se privilegia que los gemelos sean separados. Nosotros somos gemelas univitelinas. Y sin embargo, nosotros nunca nos separaron. Y la verdad es que yo comprobé que no es necesario que uno esté en aulas separadas. Uno igual va definiendo su propia personalidad. Y de hecho, yo tenía mi grupo de amigas y mi hermana tenía su grupo de amigas y muchas veces rivalizábamos, pero estábamos en la misma aula. Teníamos muy buenas relaciones y de hecho nos juntamos todos los años, una vez al año, con las compañeras que ya tienen, wow, muchos años, ¿no? Esto hace muchos años atrás. A ver, en primer lugar, quizás contar anecdóticamente que yo salí de Sexto Humanidades con la idea de ser profesora. Indudablemente tenía esta impronta tan profunda y yo quería ser profesora. Me fue muy bien en el bachillerato y fui a conversar con una prima que era nutricionista y trabajaba en el José Joaquín Aguirre. Me pidió ver mi puntaje y me dijo, ¿qué ibas a estudiar? Y yo le dije, quiero ser profesora. Me dijo, o sea, una más muerta de hambre en la familia. Ese fue su comentario así brutal. Me dijo, con este puntaje tú tienes derecho a acceder a una carrera mejor. Y me convenció de estudiar medicina. Yo hasta ese momento no había pensado en medicina y tampoco tenía tanto interés. Pero entré a medicina en la Chile. Éramos muy pocas mujeres, alrededor de 200 alumnos en primer año, de los cuales seríamos 20 mujeres, no creo que más que eso. Y por supuesto, estoy hablando de fines de la década del 60, nos tocó indudablemente a las mujeres hacernos un espacio a codazos en un mundo eminentemente masculino, ¿no? Había una compañera que era extraordinariamente capaz, brillante, pero siempre el compañero brillante trataba de opacarla. No fue fácil en esa época, pero vivimos además, nos tocó vivir momentos históricos muy, muy particulares y quizá eso de alguna manera nos unió, ¿no? Ocurre siempre que cuando hay un conflicto externo hay más unión entre los que están en un solo sistema, pero sin duda alguna que no fue fácil. Ya como estudiante, yo veía mi clara inclinación hacia el niño. En algún momento pensé que podía ser pediatra, ¿no? Y de hecho, cuando me recibí, me dediqué a trabajar en pediatría de urgencia en el Hospital Roberto del Río. Y luego postulé a una beca en psiquiatría infanto-juvenil. Era una beca de formación académica a la que postulamos solamente 2 mujeres. No hubo más postulantes y por supuesto quedamos la doctora Mónica Kimmelman, gran psiquiatra infantil chilena, y yo. Y allí comencé entonces mi formación en el ámbito de la psiquiatría. Pero a mí no me gustaba la clínica, nunca me gustó la clínica. Y aquí tendríamos que decir que en medicina uno puede dedicarse al ámbito preventivo,
en la prevención primaria o al ámbito de la prevención secundaria, el tratamiento de las enfermedades, o al ámbito de la prevención terciaria, el abordaje de las secuelas de las enfermedades graves, ¿no? Por ejemplo, la Teletón. Bueno, yo elegí prevención primaria y cuando elegí prevención primaria me pregunté ¿qué es exactamente lo que quiero hacer? Quiero trabajar con niños, quiero trabajar en educación y quiero trabajar con familias. ¿Para qué? Para prevenir trastornos psicopatológicos en niños, que me tocó ver mucho de esto cuando era pediatra, y también para mejorar la educación. Yo ya en ese momento era muy ambiciosa y quería contribuir a mejorar la educación. Y ahí tuve una anécdota interesante, ¿no? Yo había sido contratada por el Hospital Calvo Maquena como psiquiatra infantil y veía que cuando la gente llegaba había un letrero que decía si usted viene a consultar por problemas escolares, diríjase al centro de diagnóstico. Aquí solamente se ven problemas mentales. Y yo dije, ¿pero cómo? Si mucha de la problemática emocional de los niños tiene que ver con la escuela, fracaso escolar, dificultades de aprendizaje. Entonces diseñé un proyecto. Ya había regresado de Italia, ya tenía una mirada mucho más amplia, e hice un proyecto que a mi juicio era un gran proyecto para formar lo que hoy día se llama el programa de integración escolar, que era hacer un equipo de médico, neurólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo, psicopedagoga, psicóloga, y este equipo entonces se trasladaría 2 veces por semana a las escuelas. Y allí, en conversación directa con los profesores, con las familias, ver qué problemática emocional había. Y le llevé este proyecto a quien era director del Hospital Calvo Maquena en ese momento, y me miró y me dijo, ¿usted me cree tonto? Dijo, ¿cómo se le ocurre? ¿Usted cree que yo le voy a dar permiso? Mire la lista, me puso puras mujeres en esta lista. ¿Usted cree que yo le voy a dar permiso a 5 mujeres a salir 2 veces a la semana del hospital? ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir a vitrinear? ¿Van a ir a comprarse rímel? ¿Van a ir a perder el tiempo? No, doctorcita, yo la quiero aquí en el hospital, atendiendo, como para eso estudia usted, como médico, haciendo recetas. Le dije, ¿y mi proyecto? Su proyecto es una basura. Y tomé mi hojita donde la había escrito y le dije así una entrevista muy ilustrativa, le digo, le presento mi renuncia en este momento. Y renuncié al hospital que me había contratado 1 año o 1 año y medio después que me había contratado. Y nunca más volví a un hospital, porque yo no quería hacer recetas solamente, no quería hacer clínica, yo quería trabajar de manera sistémica. En prevención primaria, quería ver a los niños felices, contentos, sanos. Y yo sabía que eso se podía lograr trabajando con la familia, con la escuela y con la comunidad como un sistema, sin duda alguna. Y de alguna manera reflejaba lamentablemente la formación de las escuelas de medicina, todavía en Chile y en otros países, ¿no? Que es esta énfasis en la prevención secundaria, tratar enfermedades o tratar secuelas de enfermedades. Y olvidarse de lo que es la salud, ¿no? Y la prevención en salud. Basta ver hasta hoy día, cuando se habla de salud mental, que es lo primero que se habla, camas psiquiátricas, trastornos de ansiedad. Es decir, se da vuelta el concepto y se habla de enfermedad mental y no de salud mental. Pero esto fue mi inquietud desde casi mis inicios como médico. Llevamos siglos tomando determinaciones, tomando decisiones que tienen que ver con los niños sin saber nada de niños. Durante el siglo XX algo nos ayudó el desarrollo de la psicología infantil, que fue relativamente reciente. En el ámbito de la educación, algo nos ayudó el desarrollo de la psicología cognitiva. Pero en realidad, seguimos en el siglo XXI sin saber nada de niños. Y por eso cometemos los errores enormes que cometemos en el acompañamiento de los niños para ayudarlos a su pleno florecimiento. Y en esos errores hay ocultos 2 factores. Uno es el desconocimiento de lo que es verdaderamente un niño y los prejuicios. Ahora, ¿qué se requiere para conocer la esencia del niño? Conocer su cerebro, ¿no? Eso es clave. Y allí, entonces,
viene el aporte enorme que hacen las neurociencias aplicadas, que tienen un desarrollo enorme también desde el 2000 en adelante. El dilema, como muy bien dices, está en cómo llevamos este conocimiento, que es un conocimiento teórico muy complejo, a las personas. Y ahí entonces yo dije, a ver, Amanda, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres sumarte a la carrera de tus colegas? De publicar en las mejores revistas científicas del mundo e ir aumentando su prestigio, ¿no?, académico, ¿o tú quieres llegar a la gente? Y yo dije, yo quiero llegar a la gente. Por lo tanto, yo no voy a publicar en revistas indexadas ni voy a hacer sofisticados documentos. Yo voy a dedicarme a la divulgación científica. Y como tenía una muy sólida base de formación en neurobiología, porque yo trabajé alrededor de 7 años en un laboratorio de neurobiología cuando me recibí en la Universidad de Chile, en el laboratorio de psiquiatría experimental de la Universidad de Chile. Entonces yo tenía esa base, de manera que yo podía dedicarme a la divulgación científica sin que viniese el colega malintencionado a decirme, a ver, ¿dónde están tus investigaciones? ¿Dónde está tu laboratorio? Y eso he hecho. Y tengo ya más de una docena de libros y sigo escribiendo en divulgación científica. Entonces, estos libros llevan el conocimiento del cerebro a la gente de a pie, al ciudadano común y corriente. Y hay una cosa interesante. Por ejemplo, la editorial que ha publicado mis libros mide resultados. Y los resultados son cuántos libros se vendieron. En cambio, yo mido impacto. Y el impacto está en cuántas personas me detienen en la calle para decirme gracias, porque a través de su libro Niños con Pataletas o a través de su libro Educar las Emociones, yo cambié y logré ser mejor mamá. Y cuando yo veo ese impacto, yo digo, esto es lo que yo quería. Esto porque mis libros tienen la impronta neurobiológica, hablan del cerebro del niño. Pero sin embargo hablan de ese cerebro en un lenguaje llano, que todo el mundo lo puede entender. Yo diría que hay regiones, territorios en Chile, donde la situación de las niñas es casi equivalente a lo que era en la etapa medieval, ¿no? Por ejemplo, regiones rurales, las niñas que no van a la escuela porque su papá y su mamá son temporeros, salen a trabajar y la niña se tiene que quedar al cuidado de los hermanos. Las niñas que tienen que servir la comida a sus padres, de lo contrario son tremendamente castigadas. Siempre hay una tendencia todavía a invisibilizar a la niña y resaltar el papel del varón, ¿no? El varón es el que tiene derecho a ir al liceo porque no hay plata para pagar alojamiento para 2, entonces la niña se queda en la casa y el varón va al liceo, a la ciudad más cercana, si son digamos, del campo. Sobre todo en ruralidad hay mucha invisibilización de las niñas. Y ahí están haciendo un papel muy importante, de mucho rescate del valor intrínseco de la niña mujer en los profesores multigrado. No todos, porque hay profesores multigrado que todavía conservan hoy día un acendrado machismo, ¿no?, que viene de otras épocas. Pero yo siento que la situación de la niña en Chile es muy desmedrada y no se quiere reconocer, Hoy día, la gran mayoría de las personas en Chile hace sinónimo educar en la formación académica. Entonces, la educación escolar, por ejemplo, es formación académica. Y muchas personas que piensan la educación y que toman decisiones en la educación están pensando solamente en los objetivos de aprendizaje y se olvidan que la educación es formativa integral. Hipócritamente, hablan mucho de educación socioemocional, pero no dejan espacios. Por ejemplo, para hacer una buena educación socioemocional en las escuelas, quienes deben estar muy bien en el ámbito socioemocional son los docentes. Pero los docentes, y sobre todo las mujeres docentes, no tienen la posibilidad de contar con espacios para trabajar autocuidados, para trabajar autoconocimiento, ¿no? El docente, y sobre todo la docente en Chile, sigue siendo pensado como una máquina de entregar conocimientos. Y eso es un conocimiento falaz
que la gente no se lo puede sacar de la cabeza, ¿no? Si pensamos, una ministra hace un tiempo atrás, al colegio se va a estudiar, dijo, en relación a los chicos que estaban haciendo protestas. Al colegio se va a estudiar. No, al colegio se va a crecer integralmente, se va a crecer intelectualmente, se va a ganar en cultura, lo que no está haciendo tampoco bien la escuela. Se crece emocionalmente, se crece socialmente, y un ámbito muy descuidado, por no decir ignorado por completo, es que a la escuela se va a crecer espiritualmente. Y nada de eso se está haciendo, porque el que comanda es lo académico, los objetivos de aprendizaje. Y si vemos acá de la pandemia, lo primero que se empezó a hablar fue: no podemos permitir rezagos académicos, ¿no? Y el ministro de Educación tarde después dijo: pero claro, existen las emociones, ¿no? y las consideró. Pero lo primero era tenemos que salvar el año académico, los objetivos de aprendizaje. Y se olvidan de algo que es tan cierto y que está dicho de una manera muy poética en algún frontis de un colegio, no recuerdo dónde, acá en Chile: para poder aprender, el alma debe estar serena. El 60% de los niños hoy día en Chile tiene un alma atormentada, lo está pasando muy mal. Entonces, hablar de rezagos académicos cuando 6 de cada 10 niños lo está pasando mal en Chile es un sinsentido. La educación está muy mal y tiene que cambiar. Y yo digo, hay cambios a corto plazo, cambios a mediano plazo y cambios a largo plazo. La gente cree que los únicos cambios tienen que ser esos cambios a largo plazo, pero no los quiere porque se demoran mucho. Entonces, un ministro de Educación siente que tiene que hacer cosas ahora, porque si no, después su nombre va a pasar al olvido. Pero los grandes cambios en educación nos deben tomar, si partimos este año, entre 20 y 30 años para hacer cambios reales. Y la educación, tal como está concebida hoy día, tiene que morir. Y en cosas tan concretas como, por ejemplo, y esto va para la educación pública, un poquito menos para la educación privada, las aulas ya no pueden tener más de 35 niños, ¿no? Es más, las aulas de inicial, de prekinder y kinder, no pueden tener 30 niños o más. Las aulas deben tener máximo 25 niños. Se deben cambiar por completo las metodologías. Se debe construir otro tipo de escuelas. Se siguen construyendo edificios que son completamente inhóspitos, con ventanas pequeñas, de cemento, cemento en los patios. Hoy día los niños requieren mucha naturaleza, porque la naturaleza y lo espiritual son los 2 elementos únicos, a mi juicio, que van a salvar a la humanidad, ¿no? El reconectarse con la naturaleza. Si miramos el Instituto Nacional, ¿no? Mi hijo se educa en el Instituto Nacional, es cemento. Las aulas son un pupitre delante del otro, no tienen espacio para nada más. Bueno, todo eso tiene que cambiar. Hay muchas cosas que tienen que cambiar, pero lo primero que tienen que cambiar son las mentalidades de los que toman decisiones. Estamos atrapados en una educación de mitad, no, digamos 3/4 partes del siglo XX, años 70. Por ahí estamos atrapados. Y ocurre que han transcurrido 50 años y no se hacen los cambios que hay que hacer. Yo soy una firme defensora de que debe haber en las escuelas educación sexoafectiva, ¿no? O sea, yo creo que el término sexual asusta. Entonces, cuando podemos decir o sexoafectiva, que es muy necesaria, pero debe hacerse bien. No se han cometido errores garrafales. Preguntarle a un niño si usa condón y el niño tiene 9 años, se ve que se aplican protocolos sin haberlos evaluado primero. Es decir, allí hay un error garrafal. Pero sobre todo yo insistiría en que las familias hagan una alianza con las escuelas para hacer una buena educación sexoafectiva. Y quiero poner un ejemplo. Muchos niños que inician la pubertad y que tienen una eclosión hormonal, ¿no? Y que comienzan a pensar en sexo todo el día, no tienen ninguna formación en casa relativa al respeto hacia las niñas,
hacia sus hermanas, hacia sus primas, hacia sus compañeras. No se les ha formado. ¿Por qué? Porque en la casa se dice, hablar de sexo es abrirle los ojos. Eso es lo que dicen la familia, entonces prefieren no hacerlo. ¿Y qué pasa? Que ese niño va a tener conductas impropias, no hablemos de abuso, pero va a tener conductas impropias con sus hermanas, con sus primas, con sus compañeras, porque nadie le ha dicho, nadie le ha hablado de la ética de lo sexual. ¿No? Allí tiene que ponerse el énfasis en la ética de lo sexual. No es solamente hablarles de lo sexual explícito, una ética, un respeto, ¿no? Y sobre todo de que la sexualidad va ligada a la afectividad, ¿no? Y eso no se está haciendo. Y luego está todo el tema de la diversidad de identidades, de orientaciones que también tienen derecho los niños a conocerla. Pero todo esto lo piensan las personas sin saber nada de niños. Volvemos al tema, ¿no? Todo esto, por ejemplo, hacerle una clase a los niños de prekinder sobre que Juanito tiene 2 papás o que Fernandita tiene 2 mamás, eso no tiene sentido, porque eso los niños lo están viendo y para ellos es lo más natural del mundo. ¿No? Parte importante de lo que es el tema de lo sexo afectivo para el preescolar es completamente natural, ¿no? Y no es necesario, pero sí hay que poner el énfasis en los más grandes. Desde pequeña yo diría que hay en mí un germen feminista muy fuerte, muy sólido. Sin embargo, debo decir que es un feminismo más amplio. No creo que ser feminista uno tenga que ir a la plaza de armas y agitar el sostén, ¿no? O hacer actos impúdicos para poder enfatizar que yo también valgo como mujer. Me parece que eso es absolutamente innecesario y muy errado, o sea, va por un camino muy errado. Me parece que el feminismo tiene que ser más abarcativo, tiene que ser más del corazón y tiene que ser también algo que se refleje en las actitudes, o sea, esencialmente en eso. Pero yo soy, diría, profundamente feminista por mi crecimiento también, mi desarrollo, mi crianza, haber vivido con tantas mujeres y haber visto tan valiosas y al mismo tiempo tan invisibilizadas. Eso ya me empezó a producir a mí un germen de rabia, de indignación adentro. En la educación, recuerdo una señora en la caja de un supermercado que la niña se sentía mal, era evidente que la cajera se tocaba la cabeza y estaba más lenta. Y le digo, oiga, mijita, está bien que usted sea ociosa y que le paguen por ser ociosa, pero yo vengo aquí a que me atiendan luego. Y yo decía, es una mujer. Lo primero que tiene que hacer es leer señales corporales, señales no verbales. Las mujeres tenemos un radar para captar esa información. Y haberse dado cuenta que la pobre se tocaba la cabeza, que tenía los ojos entornados, que se sentía mal. Y haber sido empática, ¿no? Nos falta mucho. Hablamos mucho del feminismo como todo un bloque de mujeres contra este otro bloque de hombres y no es así. Yo siento que he hecho un aporte a una mirada más comprensiva y más respetuosa hacia el niño. Y eso me da mucha satisfacción, ¿no? Y quiero seguir en ese camino, quiero seguir abriéndole los ojos a las personas a que esta mirada tan despectiva sobre el niño, que el niño es un adulto incompleto en el fondo, estamos esperando que sea un adulto completo. Eso no es así. Entonces, eso me da mucha satisfacción. Ahora, sin duda alguna que siendo mujer y teniendo esta historia, que yo se la digo a todo el mundo, digo, yo vengo de una casa de una familia de profesoras, ¿no? Yo estudié en un liceo de niñas. Mi fundación está constituida por puras mujeres. O sea, para mí el valor de la mujer es enorme, pero eso no significa que yo descalifique al varón. Todo lo contrario, yo siento que el hombre tiene también una riqueza enorme, que es complementaria, que si podemos realmente hacerla un complemento, eso es maravilloso. Y yo realmente le saco el sombrero a mi hijo porque siento que él es el referente más perfecto que yo puedo tener de lo que es un gran varón, ¿no? Un gran hombre. Pero sí, me encantaría poder tener ese valor de ser un referente y ojalá lo logre.
No, muchas gracias por esta conversación y por esta oportunidad. Y quizás solamente brevemente rendirle un homenaje a mis mujeres de Fundación Educacional Amanda, que trabajan codo a codo conmigo y que sin ellas indudablemente mucho de lo que estamos haciendo en este momento no sería posible.